De vuelta, los motores. V10. Ese ruido que hacía temblar la columna, que apareció por primera vez en la Fórmula 1 de enero de 1989 con el Williams Renault, y que después de 1996 monopolizó la parrilla hasta 2005. Desde el son, hay quienes quieren, y existe la posibilidad, o al menos el intento, de hacerlos, volver a la Fórmula 1. Pero hasta donde esto es pura fanfarronería de un presidente de la FIA que está buscando la reelección, y hasta donde tiene el apoyo y el incentivo de la propia Fórmula 1 a cambio de apoyo en dicha votación, porque la categoría podría estar interesada en esto, apuntando a una bola para acertar en otra, como en el billar. ¿Y cuál es el papel de los fabricantes en esta historia? Cada una de ellas queriendo algo diferente, porque hay gente a favor, gente en contra, gente que ni siquiera ha entrado aún, como Audi, y puede decidir irse. Y ninguna de las soluciones hasta ahora posibles y vislumbradas agrada al 100% de los interesados, incluidos nosotros. Así es. De eso vamos a hablar hoy en Splash. Íñigo, vamos allá. Para hablar juntos de todo esto, vamos a tener que, paso a paso, armar un rompecabezas. Pero confía, va a salir bien. Primero que nada, ¿cuál es el escenario actual? ¿Qué motores impulsan a la Fórmula 1 hoy? ¿Por qué fueron elegidos? ¿Qué motores vendrán o vendrían en 2006 y por qué este cambio? ¿Qué o quién levantó la cuestión del regreso de los quinto 10? Porque, al principio, no había la menor posibilidad de que eso sucediera y en las últimas semanas, esta historia ha ido ganando repercusión. Y en cada uno de estos temas, los pros, los contras. Y, al final, ¿cuáles son los escenarios posibles? Como diría Jack el Destripador, entonces, vamos, por partes. Recordando que muchas de las cosas que voy a decir aquí, las conté con más detalles en el vídeo de los motores. Entonces, tal vez, si falta algo, podés verlo allí. Estos vídeos se complementan. Los motores actuales de la Fórmula 1 no son puramente de combustión. Son motores híbridos, con dos sistemas de recuperación de energía. Por eso es que el conjunto se llama unidad de potencia. ¿Quién es el motor de combustión interna? ICE, por sus siglas en inglés, Internal Combustion, Engine, que tiene entonces el MGUK e MGUH. Cada uno de estos sistemas recupera energía de una forma. El MGUH es accionado por el gas de escape del motor y una turbina, entonces, con su movimiento, transforma energía cinética en energía eléctrica. Por otro lado, el MGUK recupera la energía de las frenadas, la almacena en una batería y estos dos sistemas accionan el motor eléctrico que ayuda al auto en las aceleraciones y también a desarrollar más velocidad en las rectas. Estos motores son V6, 6 cilindros, 3 de cada lado, trabajando así, con un desplazamiento de 1.6 litros, capacidad cúbica de esos cilindros. Vale la pena ver el vídeo de submotores para entender toda esta historia. Giran en configuración de clasificación cerca de 14-15 1000 RPM y en las carreras algo entre 9 y 11 dependiendo del régimen. Son impulsados por una mezcla de 90% de gasolina de alto octanaje, 10% de etanol. Este motor tradicional de combustión interna tiene más o menos entre 750 y 800 caballos. A este motor le sumamos entonces el eléctrico que tiene un límite de potencia de 120 kilovatios, más o menos 160 caballos, llevando el total a cerca de 1000 caballos. Cerca de 1000 porque no sabemos exactamente la potencia de ninguno de los fabricantes, ese dato es confidencial. ¿Por qué? Estos motores fueron elegidos para la Fórmula 1 y están ahí desde 2014 hasta el final de este año 2025. Pues bien, no fue la primera vez que la Fórmula 1 tuvo algún tipo de electrificación. Tranquilo que ya voy a explicar esa historia, ayudando a empujar los autos porque allá en 2009, ¿recuerdas? Ya habían creado el KERS. ¿Recuerdas el KERS?
El tercer era la sigla en inglés para Kinetic, Energy Recovery System, sistema de recuperación de energía cinética. Básicamente, la historia de MGUK. Apunto hacia atrás porque incide sobre los frenos traseros. En los años anteriores a la llegada de los híbridos, en 2014, la Fórmula 1 y la FIA venían discutiendo con los fabricantes qué tipo de motores tendrían para esta nueva era. Se llevaron a cabo muchas discusiones, y en ese momento la Fórmula 1 estaba preocupada. Vivía su peor momento. Solo había 3 proveedores de motores interesados en entrar en esta nueva era: Ferrari, Mercedes, Renault. La Ferrari desde el principio estaba en la Fórmula 1. La Mercedes, desde 1995, había vuelto, pero ya había estado unos buenos 40 años fuera del automovilismo en general después del trágico accidente en Le Mans, 58. ¿Y la Renault? Bueno, la Renault, como la Honda, siempre digo aquí, entra y sale de la Fórmula 1, cambia de idea como veleta de aeropuerto, unas 2 veces por década. Entonces ellos pensaban, en algún momento, corremos el riesgo de convertirnos en una categoría de 1 o 2 proveedores. Necesitamos, entonces, hacer algo para atraer nuevos fabricantes. Especialmente porque después de que estos motores entraron en vigor allá por 2014, apareció la Fórmula E y, en cierto momento, la Fórmula E tenía muchos más fabricantes interesados que la Fórmula 1. Si son los fabricantes quienes pagan la cuenta, vamos a darles a los fabricantes lo que tienen interés en desarrollar. Ese fue el tono de las conversaciones previas a 2014, y los fabricantes estaban interesados en motores híbridos, desarrollar sistemas de recuperación de energía, turbo, baterías, etc. Motores más pequeños con mayor eficiencia energética. Ya vamos a hablar de eso también, con sistemas que recuperaran la energía y disminuyeran la dependencia de la quema de combustible. Vamos entonces a hablar rápidamente sobre eficiencia energética. El motor de combustión interna, por el movimiento de los pistones que proviene de la explosión que ocurre dentro de los cilindros, genera un movimiento que es transformado luego por la caja de cambios en lo que hace que tu auto avance. Todo este mecanismo, a lo largo del proceso, tiene muchas pérdidas. Se estima que la eficiencia media de un auto está entre el 20 y el 30%, dependiendo del auto, del motor, del combustible usado. Es decir, de 100% de la energía consumida en la quema del combustible, de 20 a 30%, de hecho, se convierte en movimiento. El resto se va quedando en el camino, un roce entre los componentes, en la pérdida interna de energía, porque el motor también tiene que accionar el alternador, la bomba de aceite, la bomba de agua, etc. En fin, una serie de pérdidas, y este no es un vídeo para explicar este tipo de cosas. Los sistemas de recuperación de energía aumentan esta eficiencia. Por eso, incluso desde 2014, los autos de Fórmula 1 queman un 40% menos de combustible por hora de pista y hacen el mismo trabajo, corren a la misma velocidad, etc. Rodrigo, pero el auto no es tan rápido. Es rápido, tan rápido como. La cámara de imagen estabilizada ha hecho un inmenso servicio para que la gente piense que los autos son lentos. Pero ahí está el cronómetro que no nos deja mentir. Compara el tiempo de la pole de Interlagos del año pasado con el tiempo de la pole de Schumacher en 2004, etc. Ni siquiera sé si fue Schumacher quien hizo la pole en 2004 en Interlagos. Creo que fue Barrichello, pero en fin, me entendés. En líneas generales, hacen el mismo trabajo consumiendo entre un 35 y un 40% menos. Y es lo que es. Pues bien, allá por 2014 nacía entonces esta Fórmula 1 que está en vigor hasta hoy. Y ya era electrificada. Rodrigo. Electrificación, el motor eléctrico, Nutella, Fórmula E. Mirá, electrificación no significa motor eléctrico. La electrificación ya ocurrió porque los motores de combustión interna trabajan junto con los motores eléctricos, y los motores eléctricos se cargan mediante la recuperación de energía, de las frenadas y del calor del turbo. Entonces, ya tenemos la electrificación. Fueron elegidos porque los fabricantes apuntaban a esas metas. ¿Por qué?
Porque si mi auto consume menos que el auto del competidor, voy a decir eso en la publicidad. Y voy a vender más. Excepto para autos de carrera y también para ellos, nosotros, simples mortales que necesitamos ir del punto A al punto B, etc. Y ahí estoy hablando de repartidores, conductores de Uber, yo, yendo a la casa de mis padres en el interior, etc. Preferimos, evidentemente, un auto que haga, en lugar de 7, 8 kilómetros por litro, uno que haga, no sé, 19. La diferencia se nota en el bolsillo. ¿Y para quién apunta a vender millones de autos a millones de consumidores? El argumento de con mi auto haces la misma distancia con menos dinero y menos litros de combustible. Siempre gana. Solo que cuando entró en vigor el reglamento de los motores híbridos, rápidamente la Fórmula 1 se dio cuenta de que había acertado porque, en 2015, aparece Honda, que había estado fuera de la Fórmula 1 desde 2008. Como dije, ahí está la prueba. 2 veces por década, Honda y Renault van y vienen. A veces vuelven antes de haberse ido, como es el caso ahora de Honda. Entonces la Fórmula 1 continuó conversando con los fabricantes y se dio cuenta de que el nuevo reglamento, el que vendría ahora, necesitaría progresar en la electrificación para que no perdiera el tren de la historia. Porque si se quedaba solo en la electrificación establecida en 2014, podría aparecer otra categoría. Spoiler ya apareció, el Mundial de Resistencia, que ofrecería un campo más amplio de investigación, diciendo aquí podés ir más lejos en la electrificación, aquí podés investigar más. Y el WS comenzó a crecer demasiado y la Fórmula 1 pensó, necesito hacer algo entonces para seguir a la vanguardia. Fabricantes, vengan acá, ¿qué necesitan? Y entonces los fabricantes dijeron, queremos un paso adelante en la electrificación. Fue entonces pensando el reglamento para 2026. Que, al momento de la grabación de este vídeo, 8 de abril de 2025, debe entrar en vigor. Ya vamos a hablar de él. Motor V6 Turbo, híbrido, todavía, pero sin el MGU-H, del turbo que era demasiado complejo. Todo esto para atender a los intereses de Volkswagen, que dice, vengo con 2 marcas, Audi y Porsche, pero no quiero el MGU-H, porque Ferrari, Renault, Honda y Mercedes ya están haciendo ese asunto desde hace mucho tiempo. Si entro, hay una gran posibilidad de que me vaya mal, o de que me lleve golpes por mucho tiempo. Fórmula 1 y FIA dijeron, no hay problema. Se discutió entonces el reglamento, y todos estuvieron de acuerdo con esta nueva regla. V6 turbo híbrido con recuperación de energía, sin el MGU-H, pero con el MGU-K, y 50% de toda la fuerza del conjunto proveniente del motor eléctrico, que crecería de 120 kilovatios a 350. Mitad de la fuerza del conjunto eléctrica, mitad de la fuerza del conjunto de combustión interna. Hay una cosa más que estos motores o estas unidades de potencia de 2026 tendrán. 100% de combustible sintético. Guarda esta información. Es decir, el motor de combustión interna, el motor tradicional, aquel que trabaja junto con el eléctrico 50-50, tendrá combustible sintético de fuentes renovables diferente de la gasolina, que proviene de combustible fósil, petróleo, dinosaurio, todo eso. Todo bonito, todo correcto, firmado. Volkswagen dice, entonces yo voy. Honda dice, estaba saliendo, pero ¿sabes qué? Voy a continuar. Ford se une a Red Bull Powertrains y dice, yo también estoy dentro. Y Cadillac consigue un lugar entonces para entrar. Y avisa, a partir de 2028, tal vez 2029, voy a hacer mi propio motor. Éxito. Todo el mundo. Feliz, todos queriendo entrar. Incluso Toyota aliándose con Haas. Todavía no sabemos a dónde llevará esto, pero en fin, entiendes. El movimiento era de afluencia. Mucha gente, volviendo a mirar a la Fórmula 1, con interés. ¿Y qué pasó? ¿Por qué a estas alturas, faltando 8 meses para que termine el año, con el cambio de año nuevo y ya adiós motor viejo, feliz motor nuevo, de repente aparece esta historia del motor V10? ¿Por qué todo lo que expliqué hasta ahora se volvió completamente irrelevante? ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿Hay algún fondo de verdad en esta historia? Entonces,
A los hechos. La implementación de este nuevo motor, como ya había sucedido allá por 2014, genera, en la Fórmula 1, algunos temores y los fabricantes que están desarrollando estos motores ya han advertido, las cosas no serán simples. Debido, incluso, a esto, la FIA ya tuvo que intervenir y cambiar el paquete aerodinámico para adaptarse a algunas dificultades. Todo esto porque, sin el MGUH ayudando en la recuperación de energía, existe una gran posibilidad de que este gran motor eléctrico de 350 kilovatios consuma, a lo largo de una recta, toda la energía, antes de que la recta termine. Y entonces, para que no haya una caída brusca de velocidad, el piloto estaría incluso obligado a reducir una marcha. Estoy en séptima, reduzco a sexta. Como vos con tu auto en una subida, cuando va perdiendo impulso, y baja de cuarta a tercera. O, en el caso de ser un auto automático, en fin, le das un poco más de acelerador, y pega ese grito para subir. Eso, estarás de acuerdo conmigo, sería humillante para la Fórmula 1. El piloto tener que reducir una marcha, el auto subir de revoluciones, en medio de la recta de Monza, además de ser, potencialmente, peligroso. ¿Qué hizo la FIA, entonces, para reaccionar a esta preocupación de los fabricantes? Rompió una regla de oro de la Fórmula 1 que vale desde el principio. Ahora tendremos aerodinámica activa, es decir, además del DRS, los alerones delanteros también perderán resistencia aerodinámica en las rectas, entrando en un ángulo neutro. ¿Para qué? Para, al eliminar la resistencia o reducirla mucho, disminuir la posibilidad de que la energía se acabe antes del final de las rectas, lo que, como comenté, sería algo humillante para la Fórmula 1. Pero este es uno de los temores, ni siquiera sabemos cuán concreto sería. Pero hay más. También existe el miedo de que se repita el escenario de 2014 y alguien, tal vez el mismo alguien, en este caso, Mercedes, se adelante mucho. Eso fue lo que pasó allá en 2014. Mercedes acertó también que, no solo ella sino también uno de sus clientes, Williams, estuvo al frente. Mercedes fue campeona de constructores y Williams, que estaba al fondo, fue tercera. ¿Te acordás? Felipe Massa y Bottas incluso subieron al podio. Ferrari y Renault sufrieron bastante. Les costó en 2014, un poco menos en 2015, un poco menos en 2016. Y Ferrari recién entró en la competencia de verdad en 2017 y 18. Solo que no sabemos cuán verdadero era eso, porque recordá que en 2019 descubrieron un motor medio. ¿Raro? ¿No? Así es. Sospechoso. Ya hablé de ese motor en este vídeo aquí. Enlace en la descripción. Pero hay más. Además del primer motivo, la energía agotándose en medio de las rectas, está el segundo motivo, el miedo de que alguien llegue y arrase con todo. Hay un tercero, la dificultad técnica y el inmenso gasto que estos motores ya están generando. Ferrari, Mercedes, Red Bull Powertrains y Honda con Aston Martin están gastando una fortuna para hacer que esto funcione. Y Audi también. Audi, es bueno siempre recordar, solo vino a la Fórmula 1 por este reglamento y oficialmente ni siquiera ha entrado aún. Es dueña de Sauber, que corre con Sauber, en este momento impulsada por motores Ferrari. Pero el año que viene, si persiste el escenario, vendría entonces con su motor nuevo y está, igual que las otras, gastando una fortuna. Algunos estiman algo entre 120 a 150 millones de euros. Este es el escenario actual. Esta es la fotografía del momento, como comenté el 8 de abril de 2025. Y entonces la FIA marcó una reunión para el fin de semana del Gran Premio de Bahrein, antes de la publicación de este vídeo. Ojalá que no tengamos que cambiarlo, aquí en medio del camino, para discutir con los equipos y, especialmente, con los fabricantes de motores, escenarios para el regreso del quinto 10. Solo que, este reglamento ya está firmado. Todos los fabricantes para 2026 ya están comprometidos y gastando. Entonces, ¿qué diablos pasó? Algunas hipótesis sobre la mesa. Mohammed Ben Sulayem, actual presidente de la FIA, busca la reelección. Ha estado peleando con la Fórmula 1 por diferentes razones, 2022.
2023, 2024, ahora también 2025, de repente. Se calmó un poco. ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué decidió sacar este tema a la luz? ¿Y por qué, de repente, Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, también comenzó a hablar de los quinto 10? Soy uno de los que dijo aquí, y está publicado el post, no debería suceder, ya que el interés de quienes desarrollan tecnología no es retroceder. Los motores V10 no son el futuro. DM, pero con combustible 100% sintético de fuentes renovables, no podríamos tener un V10. Hermoso, maravilloso y ruidoso movido a etanol, no sé. Entonces, la cuestión es que, como estaba diciendo, los motores, puramente de combustión interna, no tienen la eficiencia de los híbridos, ni hablar de los eléctricos. No estoy diciendo que los eléctricos sean el futuro de la Fórmula 1, pero la electrificación, que acabo de explicar, es diferente de eléctrico, ya es un presente. Para que las fabricantes abandonarían los motores actuales que tienen 44%, más o menos, de eficiencia, y eso es lo máximo que se ha logrado en la historia, para volver a los 20, 30, tal vez 35% de la pura combustión interna. ¿Para qué serviría eso? Para los autos de calle. Entonces, algunas razones pueden estar sobre la mesa. Primero, Zulaim, ¿por qué decidió hacer esto? Primero, quiere jugar para la tribuna. El público pasa a detestarlo menos. Si traes de vuelta los quinto 10, pero Zulaim, sabemos, no compite en elecciones. Como gobernante, no necesita nuestro voto, ¿cierto? Puede haber más de lo que parece en este asunto. Puede haber negociado con Domenicali una cuestión. Yo voy al frente, tú me apoyas, para conseguir algo que interese a la Fórmula 1. Porque nuevamente la Fórmula 1 puede estar pensando a largo plazo en intentar disminuir la fuerza de los fabricantes. ¿Cómo? Incentivando motores más simples para la llegada de fabricantes independientes, disminuyendo su dependencia de las gigantes. Por ejemplo, en el pasado teníamos a Hart, Chad, Cosworth y con el tiempo, todas ellas quedaron atrás y desaparecieron. ¿Por qué? Porque la cosa se fue poniendo tan cara que solo el poderío de una gigante como Mercedes, Ferrari, Renault, Peugeot, Honda, Toyota, BMW, etc., podía soportar la Fórmula 1. ¿Te acuerdas de los años 90 y 2000? Así es. Pensando en los próximos 20, 30 años, la Fórmula 1 puede estar considerando, está bien, es hermoso tener fabricantes, pero sería bueno no depender exclusivamente de ellos. Porque en 2008, cuando tuvimos la crisis del subprime y la economía se fue al tacho, de la noche a la mañana, 3 estadounidenses decidieron abandonar la Fórmula 1. BMW, Toyota, Honda. Esta puede ser una de las razones. La otra razón es la dificultad técnica y la que creo que tiene menos probabilidad de ser verdadera. Seríamos nosotros, el público, los simples mortales, que extrañamos motores más ruidosos. La diferencia es nítida. Cuando ibas a una carrera de Fórmula 1 en la época del quinto 10, cuando el quinto 8 también ya era así. En las gradas, mi hermano siempre decía, era difícil escuchar la voz de tus propios pensamientos, por el ruido que hacía. Y ahí llegamos a un punto en el que hay pros y contras para un eventual regreso del quinto 10. 1. Pros. Obviamente, el ruido maravilloso. Más simples y más baratos, estos motores podrían atraer a fabricantes independientes. Es verdad, pero también hay contras. 1. Pérdida de relevancia tecnológica. La Fórmula 1 podría convertirse en una NASCAR que no desarrolla ningún tornillo de tecnología. ¿Es un formato ganador? La NASCAR funciona. La Indy también. Solo que no es la Fórmula 1. ¿Hasta qué punto puede funcionar desvirtuar por completo una categoría? Además, lo mismo que es un pro, puede ser un contra. Exceso de ruido. ¿Cómo así? Recuerda que muchas carreras hoy en día ocurren dentro de ciudades y volver a los quinto 10, en medio de Miami, Las Vegas, Bakú, Singapur, Mónaco, etc. Puede ser un problema.
Ah, Rodrigo, qué absurdo. Esos Nutellas, esos globalistas, los ambientalistas y todos los istas. Puede ser que cause problemas. No digas que no te lo advertí. ¿Y cuáles son, entonces, los escenarios sobre la mesa? ¿Quién está en contra? ¿Quién está a favor? Recordando que a veces cambia un poquito el escenario y uno que estaba en contra se vuelve a favor. Pero en fin, vamos allá. Una opción sería posponer el reglamento de 2026 para más adelante. Otra sería cancelarlo por completo. Y otra, en este momento, imagino, favorita, sería mantener todo como está. Si posponemos el reglamento de 2026, ¿qué hacer, por ejemplo, con Audi? Porque no tiene motores propios y su contrato con Ferrari termina a finales de este año. Viene, entonces, una nueva era entre este equipo y no tiene motores. ¿Qué hacer? Ah, pero no puede rápidamente hacer un motor nuevo para este reglamento que va a continuar. No, no puede. Primero, porque cuesta muy caro. Segundo, tardan años para que esta cosa funcione bien. Tercero, una de las razones por las que entra es el nuevo reglamento para no tener que enfrentarse en desigualdad con los demás fabricantes que ya están desde 2012, 13, 14, desarrollando algo. Si cancelan el reglamento por completo, nuevamente, ¿qué hacer? ¿Con Audi? Porque uno de los objetivos de la Fórmula 1 para disminuir el poder individual de cada uno de los fabricantes era justamente traer más de ellos, disminuyendo la fuerza de cada uno aisladamente, para no depender más, como en 2014, de 3 y ahora sí, 6. Es decir, 5, 6, con la llegada de Cadillac, Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull Powertrains Comfort, Audi el año que viene, Cadillac, promete, en 2028 o 2029. Si Audi se va, es un paso atrás. ¿O será que van a obligar a alguien a prestarles motor? Podría ser un escenario. De cualquier manera, para hacer un cambio en el reglamento, tan a último momento, se necesita la aprobación de la FIA, de la Fórmula 1, FOM, Liberty Media, etc. y de 4 de los 5 fabricantes. Y ahí hay un problema, porque Audi, por razones evidentes, está en contra. Y Honda, que está gastando una fortuna junto con Aston Martin para hacer el nuevo motor del año que viene, también. Ferrari en este momento se considera favorable. Ford con Red Bull Powertrains, sorprendentemente, también. Y Mercedes dice que está dispuesta a conversar y ver los escenarios disponibles. ¿Qué podría entonces suceder? Cancelar, posponer o mantener. Si cancelan, prorrogarían los motores actuales hasta 2028, 2029, cuando calculan que habría tiempo para traer un motor V10. V10 aspirado. No sé. Algunos dicen que podría ser un V10 turbo, o V8 y tal vez aún con algún sistema de recuperación de energía. Pero, ¿por qué este cambio radical? No lo he leído en ningún lado. Aquí hago una suposición informada, basada en todo lo que hay sobre la mesa. Los fabricantes habrían ido con demasiada prisa hacia la electrificación total. En este caso, transformar los autos en 100% eléctricos, y varias de ellas ya están retrocediendo. Porsche, Volvo y otras ya están dando algunos pasos atrás, y volviendo a invertir en motores de combustión interna, obviamente, más eficientes, porque aparentemente el futuro 100% eléctrico tal vez no sea para el 100% de los autos, tal vez no sea para el 100% de los viajes. Pero esta es una suposición, y ni siquiera es un tema para este canal, ¿verdad? Este es el escenario actual. Nadie sabe lo que va a pasar. Quien diga que sabe está mintiendo. Intenté traerles la mejor fotografía del momento y las razones que llevan a las discusiones que pueden ser puramente un argumento electoral de eso, o no. Pueden ser indicativo de un gran cambio de rumbo que traería, entonces, de vuelta a los magníficamente ruidosos V10. Entre la grabación de este vídeo y su publicación el martes 15, la Fórmula 1 se reunirá en Bahrein. Quizás este vídeo tenga que cambiar en el camino, pero en fin, trabajamos con lo que tenemos. Este fue entonces otro episodio de Explazando en YouTube. Espero que les haya gustado. Dejen un like, que es gratis. No cuesta nada, ya saben, ayuda muchísimo el canal. Dame una mano, danos una mano.
Y no te olvides de dejarnos tu entusiasmo. Y si puedes también, déjanos tu comentario. Al algoritmo le encantan estas cosas. Cualquier cosa que escribas. Si quieres, comenta solo la ciudad desde donde nos ves. Y así sabe que puedes seguir distribuyendo el contenido por internet. Siempre digo aquí que tenemos una comunidad increíblemente comprometida. Y tenemos más likes, más comentarios, más entusiasmo que canales con 10, 15 veces nuestro número de suscriptores. ¿Por qué? Porque somos la mayor y mejor audiencia de Fórmula 1 de Brasil. Los números no mienten. Digo esto porque siempre que pido que dejen un like, ustedes lo hacen. Lo dejaban como hecho. Dame una mano. Es gratis, no cuesta nada. Deja el like. Gracias. Y un abrazo.